Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas y arrugas, pronto el Señor viene a buscar. Deja las cosas que están manchando tu vestidura de santidad, porque con manchas y con arrugas al cielo nunca podrás entrar, y con arrugas al cielo nunca podrás entrar. Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor. Di: la espada está afilada, también está bien pulida para desgollar víctimas. Está afilada, está pulida, está para que relumbra verdaderamente. Y hemos de alegrarlo si aún el cetro que es su hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículos 9 y 10. Repito, Ezequiel capítulo 21, versículo 9 y 10. Hijo de hombre, profetiza y di estas palabras: así ha dicho Jehová el Señor. Di: la espada está afilada y también está pulida para degollar víctimas. Está afilada, está pulida, está verdaderamente que relumbra. ¿Iremos a alegrarnos por esto? Al cetro que es su hijo, aún a él lo ha tomado como un palo cualquiera. En el versículo 13, porque está probado. ¿Y qué? Si la espada ha despreciado aún al cetro, aún al mismo Señor. ¿Está oyendo usted esto? Estamos entonces en el tema de lo que es la espada. En el título aquí dice: la espada afilada de Jehová. Dice aquí. No olviden entonces, nosotros decimos entonces la espada, ¿verdad? La espada afilada. Veamos esta espada que es la palabra misma de Dios. Espada. Le recomendamos leer todo el libro de Ezequiel capítulo 21. Léalo todo para que se dé cuenta. En el versículo 16 dice: corta a la derecha. Siempre estamos en Ezequiel 21, 16. Corta a la derecha, también hiere a la izquierda, a donde quiera que se vuelva tu mano. Y yo también bateré mi mano contra mi mano derecha, también la izquierda, y haré, dice aquí, reposar mi ira. Yo Jehová he hablado. Yo Jehová he hablado. Le recomiendo, léase el libro de Ezequiel. Dios no cambia. Juicio viene sobre la tierra, y la que va a herir a las naciones es la palabra misma de Dios. Veamos entonces aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 15, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis capítulo 19. De su boca sale una espada aguda, y con ella va a herir a las naciones. Algo futuro. Ella le va a herir a todo aquel que no tiene la voluntad de Dios morando en sí mismo. Advertencia: en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, sabemos que Dios no cambia, no hace acepción de personas, ni para salvar, ni para matar. En el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de la guerra, Dios decía: mata aún al niño que está en pecho. Grabes esto, sin sentimiento alguno, lo interprete como lo interprete. Hay personas aún desde la matriz de su madre, como dice Salmo 58:3, los impíos fueron apartados desde el vientre. Y no olvide lo que dice también Apocalipsis: la gente que no están anotada en el libro de la vida desde la fundación del mundo, también esta gente. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 17 en el versículo 8. Apocalipsis 17:8. La bestia que viste, que era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos
desde la fundación del mundo. Miren, no habían ni nacido, no estaba hecho el mundo. Y la Escritura dice, y los moradores de la tierra, aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Mire, no eran ni niños, no estaban todavía formados, no eran un feto, no estaba hecho todavía el mundo, y ya hay un plano. Lo entienda o no lo entienda, lo trate de interpretar o explicar, así está escrito aquí en la palabra. Así es que la espada afilada de Jehová viene, ¿verdad?, para devorar carne. Ahí en el mismo libro de Ezequiel usted va a encontrar que dice, aún niños y todo van a ser destruidos en el día que el Señor venga. ¿Por qué razón? Porque las ratas son ratas desde que están en la barriga de la rata. No necesitan nacer para identificarse como rata. Dios ya conoce quienes aún ni en 1.000.000 de años se apartarían de su mal camino, de su mal proceder. Así es que no le venga con sentimientos a Dios. La espada está puesta y va a herir. Esta espada ojalá esté cortando las cuerdas que a usted le tienen atado, porque también la espada es para eso. Si eres de los nuestros, si eres de los eternos, de los fieles, de los verdaderos, entonces esta espada cortará las ligaduras de impiedad que hayan en tu vida y te separará de aquellas cosas que Dios no quiere. También puede servir, ¿verdad?, como un bisturí para operar, ¿verdad? Puede quitarte el tumor canceroso que Dios no quiere en tu vida. Por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo. Los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la va a poder entender? El Señor le dice, ¿quieren irse ustedes? ¿Quieren irse? Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no volvieron más con él. Más para los hijos de Dios es precioso. Él ningún momento ha sido gravoso para nosotros. Venga como venga esa palabra, verdaderamente está en nuestras manos. Entonces la espada nunca pelea contra ella misma. Si nosotros somos la boca del Señor en la tierra, esta es la que está hiriendo al mundo impío ahora. Y este es el problema. Hay una iglesia fiel y verdadera manteniendo la palabra viva de Dios, que es cortante. Veámosla entonces en el libro de Hebreos capítulo 4 en el versículo 12. Porque la palabra, Hebreos capítulo 4 verso 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Está oyendo, viva y eficaz. A lo que Dios la mande, si para matar va a matar, si va a dar vida va a dar vida, si va a liberar a alguien lo va a liberar. Esta es pues la espada de Dios, la palabra del Dios viviente. Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice aquí, penetra hasta partir el alma. Esta es la voz de Dios. Esa es, si penetra y golpea tu vida y separa lo que Dios no quiere en tu vida. Dice, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor, niéguese a sí mismo. No penséis decir dentro de vuestro corazón, a Abraham tenemos por padre. Ahora ya no dicen Abraham, dicen a Dios tenemos por padre. La Escritura dice, Dios si quiere hijo, aún de las piedras puede levantarla. Dios no está rogando a nadie. Dios no pierde nada si el hombre se pierde. La espada pulida de Jehová es su palabra, y su palabra va a ejecutar venganza. Dice que está para penetrar el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice la Escritura, discierne los pensamientos. Esto es cuando las personas dicen, lo dijo por mí, que no se meta en mi vida y déjeme vivir como yo quiero. Esta palabra penetra. Si no penetra en tu vida, no es palabra de Dios. Si no te hiere, por esto decimos a nuestros enemigos, prepárense, porque con esta estamos hiriendo y estamos preparados para en el día futuro, en el día de la resurrección, con ella misma herir a los que van a ser lanzados al infierno por la espada de Jehová. Dice aquí en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Si algo no se involucra en su vida, entonces no es evangelio. Evangelio es cambiar su naturaleza y ponerla de Dios. Esta es la espada pues del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, veámoslo aquí, dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. No olvide, Dios es Espíritu. Así es que Jesús dijo, mi palabra es Espíritu y es verdad. Dice él en su palabra, y tomando el yelmo de la salvación y la espada
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Grabes entonces que con esta palabra estamos hiriendo al diablo, y es un golpe a Satanás en el corazón del ser viviente que tiene al diablo morando en su corazón. A lo blanco, blanco, a lo negro, negro, al pan, pan, al vino, vino. La palabra del Señor dice claramente: la luz y las tinieblas no tienen compañerismo. Así es que esta es pues la espada del Señor. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 10, en el versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que yo he venido para traer paz. No he venido para traer paz, sino yo he venido para traer espada. Para eso he venido, a traer espada, dice el Señor. Así es que ahora no solo piensan, sino que predican, ¿verdad?, que Dios es amor, y se olvidan el lado del furor. Se olvidan el lado que los ángeles dicen: temed a Dios, dale gloria, y que Cristo en los días de su carne temblaba, y que la Escritura dice: temedle sus santos, y que el temor es el principio de la sabiduría. Así es que aquí dice claramente en el libro de Mateo 10:34: no penséis que yo he venido para traer paz. Así es que no hay que solo pensar ni hablar de ello, sino que dice aquí: yo he venido para traer espada. Palabra del Señor, espada. Versículo 35: porque yo he venido para poner en disensión, miren, contienda, al hombre contra su padre, ¿me entiende? A la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los mismos de su casa. Así es que el que ama a su padre, su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida en esta tierra la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esta es pues la espada de Dios. Aborrecerse a sí mismo. Esta es la voz de Dios. Por eso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no aceptamos nosotros fanatismo, hipocresía, falsas religiones. Por eso siempre estamos echando fuera, como todo buen cuerpo saludable, a la enfermedad la repulsamos, le echamos fuera, ¿verdad? Siempre creamos estas defensas orgánicas, que es la palabra de Dios, para expulsar toda enfermedad, todo cáncer que esté en el cuerpo. Porque la palabra del Señor dice claramente: ¿para qué vino Cristo? A poner disensión, a poner en contienda. Si el padre no es cristiano y es un falso religioso, es un idólatra, y el hijo sí es un hombre de Dios, él tiene que oponerse a aquella falsa religión de su padre. Nada de andar lo que es mi papá, es mi mamá y la respeto, nada de eso. En el camino de Cristo, aquí aborrecemos hasta nuestra propia vida, porque así está escrito, así dice el Señor. Veamos entonces lo que el Señor dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, Jeremías capítulo 23, versículo 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente este sueño. No olvide, Jeremías capítulo 23, versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, no olvides, mi palabra, lo que es espada, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Esto es que no podemos hablar bonito ni hablar duro, tenemos que hablar como está la palabra de Dios. Me imagino qué cuenta le van a dar los pastores a Dios por estar tratando de indulgencia y no decir la palabra de Dios. Entonces por esto tendrán mayor condenación. No solo por ellos darán cuenta, sino por las vidas que no han sido advertidas de su mal camino, ¿verdad? Ellos están tratando de engrandar su ministerio, engrandar, y no pueden hablar la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Versículo 29: ¿no es acaso mi palabra fuego? Dice el Señor. Esta palabra tiene que quemar, y si no te quema, no es de Dios la palabra. Por eso a los idólatras les decimos: van rumbo al infierno. No son los pichingos, no son los muñecos, no son los sacramentos ni penitencias que salvan a nadie. Esta es pues la espada de Dios. Y a los falsos evangélicos, falsos religiosos, que piensan que porque van a una iglesia, que porque cantan, que porque hacen alborotos y algarabías y gritos y saltan y se emocionan, no pienses que por eso vas a entrar al cielo. Aquí hay sentencia. La Biblia dice en Mateo 7:21: no porque me digan Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 7, en el versículo 22 dice: muchos me dirán Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y les declararé: apártense, hacedores de maldad, nunca
nunca les conocí. Así es que aquí la espada del Señor. Entonces, dice la Escritura en el capítulo 23, versículo 29 del libro de Jeremías. Mateo capítulo 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Acaso no ha leído lo que la Escritura dice? Quitaré el corazón de piedra que tenéis y os daré corazón de carne y no moriréis, dice el Señor. Así es que ese corazón de piedra, quien lo quiebra es la palabra. La palabra es fuego, es espada, es martillo. Aquí dice la Escritura en el versículo 30. Por tanto, aquí que yo estoy contra todos aquellos, dice Jehová, que endulzan sus palabras, las hurtan. ¿Qué cosa es hurtar? Roban la verdad, temen herir, temen decir la verdad, temen ellos. Dice la Escritura, yo he venido a poner en disensión, vine a poner en contienda al hijo contra el padre, la nuera contra. Y la Escritura dice claramente, así es que estoy en contra de los que endulzan su lengua por no herir, por no decir la verdad. Dice la palabra del Señor que si el justo se aparta y no le amonestas, la sangre del Dios te la demandará. Aquí pues la palabra del Señor, la espada de Dios. La Escritura dice muy claro, yo estoy en contra de los que hurtan mi palabra por sus más cercanos. Versículo 31, dice Jehová, he aquí que yo estoy en contra de aquellos que endulzan su lengua, hablan bien bonito. Dice la Biblia, ay de aquellos que hagan indolente la obra del Señor. No podemos hacer que no duela. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Maldito aquel que haga indolente la obra de Jehová. Maldito el que haga que no duela. Malditos sean aquellos líderes que no predican la verdad. Jesucristo les decía, generación de víbora, 2 veces hijos del infierno. Esa era la palabra de Dios. Dice, haced el árbol bueno porque el árbol es conocido por su fruto. No pueden los árboles buenos dar frutos malos, ni los que son malos dar fruto bueno tampoco. Así es que Jesús, este es el buen pastor, el que tiene la espada afilada. Su palabra no puede ser dulce para unos y amarga para otras. No cambia. Esto diría que Dios es parcial. Si Dios cambia, esto diría verdaderamente que Él ama a uno y aborrece a otro. La palabra de Dios pues afilada para todo aquel, Dios derramará en su ira esta espada afilada sobre todos aquellos que hacen lo malo. Dice en Jeremías capítulo 12, versículo 12, sobre todas las alturas del desierto vinieron entonces destrucciones. ¿Por qué? Porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no habrá paz para ninguno, como dice la Escritura en el libro de Isaías. No habrá paz para los impíos, dice Jehová. No olvide entonces esta palabra. Para todo ser humano que haga lo malo, no se escapan licenciados, coroneles, no se escapan plomeros, no se escapan albañiles, no se escapan lustrabotas, no se escapan mendigos, no se escapa nadie, ni por viejo, ni por joven, ni por raza, ni por color, ni por sexo. La espada de Dios viene. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 12, en el versículo 12, sobre todas las alturas, sobre todo el desierto, vendrá destrucción, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y no habrá quien escape. Palabra del Señor. Lo único que Dios no va a destruir es a sí mismo. Él no se destruirá a sí mismo. Así es que los que tienen al Señor tendrán la oportunidad de escapar de esa espada afilada que tiene el Señor. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice aquí en el libro de Isaías 49. Isaías 49, versículo 1 al versículo 3. Dice aquí, oídme costa, escuchadme pueblos lejanos. Jehová me ha llamado desde el vientre, desde las extrañas de mi madre. Él me puso su palabra en mi boca. ¿Está oyendo usted desde donde Dios llama? Desde el vientre de su madre. Aquí dice la Biblia que esta mujer llamada María fue y visitó a Elizabeth, y dice que los niños saltaron en el vientre de ambas. Desde el vientre, desde la barriga. No olvide lo que dijo entonces Apocalipsis. Aquellos moradores que no están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, estos tienen que adorar la bestia. Lo van a hacer, se va a cumplir. Aquí pues la espada de Dios afilada. Dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo
1. Oídme costas, escuchadme pueblos lejanos. Jehová me ha llamado desde el vientre, desde las extrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Versículo 2. Y puso mi boca como una espada aguda. Este es el profeta pues de Dios. Y los hombres del Señor nunca adulaban a nadie, nunca ellos trataban de quedar bien ni con reyes, ni con capitanes, ni con ejércitos, ni con ningún falso religioso. Versículo 2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso, dice aquí, como saeta bruñida. Dice, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú. Palabra del Señor. Vemos aquí entonces aquel rey Acab tenía 450 falsos profetas, pero había un solo Micaías, un hombre con la espada de Dios, un hombre veraz. ¿Qué le dijo Josafat al rey Acab? ¿Acaso no habrá otro hombre aquí por el cual podemos consultar a Jehová? Y le dijo el profeta, le contestó, el rey Acab le dijo, sí, aquí hay uno todavía, se llama Micaías, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, cosa halagüeña. Dice el Señor, no olvide, yo estoy en contra de los que endulzan su lengua, porque ¿qué tiene que ver la paja? No hay ninguna genética. Si usted siembra maíz, usted siembra y la cultiva y la cuida y la poda y la adorna, mire que al fin de la cosecha la paja siempre fue paja, por mucho fertilizante que usted le eche. Lo que no hace Dios, la Biblia dice, si en vano trabajan los que edifican, si Jehová no edifica, y en vano guarda la ciudad, porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigilan. ¿Sabe por qué no hay desastres en la tierra? No es por las autoridades, es porque Jehová vela por la ciudad. Cuando Dios no vele por todo el mundo entero, entonces desastre vendrá. Aquí no valen armas de guerra. Eclesiastés capítulo 8 versículo 8 dice, no valen tales armas de guerra a la hora de la muerte, ni la impiedad librará a los que la poseen. Estos hombres despiadados, crueles, implacables, soberbios, interperantes, aborrecedores de Dios, blasfemos, amadores de los deleites, esta gente está puesta y van a subir del mismo abismo para perdición. Vendrán como langosta sobre la faz de la tierra. Pero gloria al Señor, la espada de Dios está afilada, está preparada. Bendito sea el Señor. La escritura así es que dice aquí, Dios me escogió desde el vientre y Él me puso en mi boca, puso palabras como espada. Este es el Dios entonces que predicamos, el Dios de la Biblia. Bendito sea el Señor. No olvide lo que dice entonces Isaías capítulo 11, lo que la palabra del Señor dice en el versículo 4. Isaías 11:4 dice, el Señor juzgará con justicia a los pobres y erguirá con rectitud a los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. No olvide entonces lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 8, que Dios matará a los impíos, matará, destruirá al anticristo. Dios destruirá al diablo, a los seguidores de ellos, a los falsos religiosos. También la espada afilada de Dios está preparada, con la boca de Él va a herirla. Esa espada es la palabra de Dios. ¿Recuerda usted lo que la escritura dice? No vine a dar paz, sino que yo he traído espada. Así dice el Señor en el Salmo 149, Salmo 149, versículo 5 en adelante, dice, regocíjense los santos, regocíjense en su gloria, canten aún sobre sus camas, enaltezcan a Jehová, enaltézcanlo, porque grandemente aún con su garganta, y dice, y espadas de doble filos en su mano. Bendito sea el Señor en el versículo 6, espada de doble filos en su mano, para ejecutar venganza entre las naciones. ¿Dónde? Entre las naciones, y castigar a los pueblos. Bendito sea el Señor en el versículo 7, y castigar a los pueblos, dice el Señor. Versículo 8, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus grandes nobles encadenarlos con hierro. Está viendo lo que está preparado para los reyes, para los grandes hombres, para los grandes filósofos, para todo hombre. No se escapan gobiernos, presidentes, no se escapa nadie, raza, tribu, naciones. Aquí viene pues la espada afilada de Dios, preparada para el futuro. Bendito sea el Señor. En el versículo 9 dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado
decretado. Usted sabe lo que es un decreto. No olvide Salmo 149, versículo 9, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea por esto, pues, para el Dios de los dioses. Aleluya. No olvide entonces, la espada del Señor está afilada, está pulida, porque Dios ejecutará venganza. Él va a mandar sentencia. No olvide entonces aquí, vamos a leerlo nuevamente en el capítulo 149, en el versículo 6. Dice: exalta a Dios con tu garganta, engrandécele con espada de dos filos en tu mano, para ejecutar venganza entre las naciones y castigar entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Bendito sea el Señor. Dios tiene su espada afilada, la tiene preparada. Él no puede amar a unos más que a otros. Veamos en el libro de Jueces, capítulo 7, Jueces, capítulo 7, versículo 20, ¿qué pasó con esta espada de Jehová? Y los 3 escuadrones tocaron entonces las trompetas y quebraron sus cántaros, y tomaron en su mano izquierda las teas y en su derecha la trompeta, con las cuales tocaban y gritaban: por la espada de Jehová, por la espada de Jehová. Bendito sea el Señor. Sígalo leyendo para que usted pueda ver lo que hizo Dios. Por la palabra de Dios, 300 hombres pusieron en fuga un ejército innumerable que no se podía contar la cantidad del número. ¿Por qué? No por la espada de filo de esta literal, de esta material, sino porque Dios había dicho a Gedeón: este hombre tenía 32,000 hombres para guerra. Jehová le dice: no, muchas personas. Aquí pues viene la espada de Jehová y le dice, bueno, le voy a recomendar que lea en el libro de Jueces capítulo 7 para que usted mire qué interesante esta batalla. Dios le dice: no, papá, tú te vas a llevar la gloria. Cuando tú hayas ganado vas a decir que tu espada te libró. No quiero eso. Entonces dile que vuelvan cada uno a su casa los que tienen miedo. Y se regresaron 22,000 personas. Oiga bien, dice el Señor: aún el pueblo que te queda es demasiado. Dice el Señor: yo te lo voy a probar. A los que bebieren como yo mande, como yo diga, con los que me agraden a mí, estos van a ir a la guerra. Solo quedaron 300 hombres. Ahora el ejército era innumerable, pero ¿quién fue lo que ganó allí? ¿Los hombres, la fuerza de los hombres? Claro que no. Dice aquí la escritura entonces en Jueces, en el capítulo 7, versículo 20: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron entonces su cántaro, tomando en las manos teas, dice aquí, y luego en la derecha tomaron la trompeta con la cual tocaban y gritaron: por la espada de Jehová, ¿verdad? Por ella, por esa palabra fueron entonces destruidos los enemigos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32 en el versículo 41. Deuteronomio capítulo 32 en el versículo 41. Dice: si afilare mi refulgente espada y clamaren con juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré también la retribución a los que me aborrecen, ha dicho Jehová. ¿Está oyendo aquí? No olvide entonces Deuteronomio 32, versículo 41. Si yo afilare mi refulgente espada, mi relumbrante espada, y yo echar en mano del juicio, y yo tomare venganza de mis enemigos, y diere la atribución a los que me aborrecen. Mire lo que dice Jehová. Le recomiendo también que lea esto, ¿verdad? Lo que es la espada de Dios, lo que es la espada del Señor. Entonces no olvide usted, vemos aquí, la palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 24. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente, al huerto del Edén, dice, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cristo fue el que gustó esto. Él sí entró y penetró esa espada, esa palabra, como dijo allá el profeta Zacarías: espada, levántate contra mi compañero, contra mi amigo, levántate, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Esa espada entró en Cristo para que tú gustases del árbol de la vida. Pero no olvide, la espada de Jehová es su palabra. Esa permanece, no cambia, permanece por los siglos
siglos de los siglos. Así que la espada del Señor está afilada para destruir a todos los adversarios. Dice en el libro de Génesis que Dios echó fuera a los hombres y puso una espada encendida, una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por eso es que la gente salieron de Egipto, pero en el camino morían. La misma santidad de Dios los mataba. La gente no podía obedecer al Señor por sus pecados. Entonces ellos murieron en el Sinaí. No entraron ellos jamás a la tierra prometida. ¿Por qué? La santidad del mismo Dios los mataba. Esa palabra sigue matando y sigue dando vida. Déjalo todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Quita tus manchas y tus arrugas, mantén tu vida en santidad.